bendiciones, mi gente. Un saludo especial para todos mis seguidores en el canal y todas las personas que están viendo este video. En esta ocasión tenemos, esta es una Bobo que tiene el código. Lo ven ahí, el código que tiene. Les voy a enseñar cómo resolver este problema. También este vehículo, cuando se enciende, tiene y dura 5 o 10 minutos aproximadamente. El vehículo suena, tiene un sonido en el motor como un zumbido. Entonces esa es la pieza que vamos a enseñarle a cambiar hoy y espero que le ayude mucho el video. Cualquier pregunta que tengan me dejan saber. Y estamos aquí en cuarentena, usted sabe, trabajando. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que usar la máscara, guantes y protección en los ojos. Pero seguimos trabajando aquí. Entonces vamos a enseñarles a resolver el problema aquí ahora y puedan ahorrarse un poquito de dinero. Ese es el sonido que hace. Ahora vamos a quitar el cobre, solamente necesitamos levantarlo hacia arriba. Esta es la pieza que vamos a cambiar. Esta es la pieza nueva que vamos a cambiar. Ya esta viene con el empaque o la junta, ya la tiene nueva. Entonces vamos a ir paso por paso y vamos a quitar todos los tornillos. Este es el número de SAI que vamos a utilizar, una T30. Vamos a empujar esta parte hacia arriba. Sí. Luego vamos a quitar este conector eléctrico. Solamente empujamos esta parte hacia adentro y hacia adentro y hacia afuera. Esta parte aquí. Ya estamos listos para empezar a quitar todos los tornillos que están ahí alrededor. Vamos a quitar este sensor que está aquí para que no lo vayamos a romper, ¿ok? Vamos a quitarlo. Ya que lo sacamos, vamos a aprovechar y vamos a limpiarlo. Ya estamos listos. Esto es un martillo de goma, no es de metal, es de goma. Vamos a golpearlo el paso aquí, en esta parte aquí. Vamos a remover la junta. Vamos a limpiarlo.
ya limpiamos bien la parte donde va la junta. Recuerden que esta parte nueva ya trae el empaque. Lo ven aquí, este que está aquí. Entonces ya lo que necesitamos es colocarlo solamente como va. Esta parte va hacia atrás. Ahí empezamos a poner tornillo ya. Ahí estamos listos, mi gente. Como pueden ver, ya colocamos la pieza nueva. Esta es la vieja. Ya el vehículo no está haciendo sonido. Entonces nada, espero que sea de mucha ayuda. Y si te ayudó mucho el video, por favor suscríbete y apoya mi canal. Muchas gracias.